Bueno, la segunda es saludo a Víctor Valdivia. ¿Cómo estás, Víctor? Gusto en saludarte. Varios temas vamos a tratar contigo, si nos lo permites, doctor en economía. ¿Tienes en el doctorado tienes alguna especialidad específica Finanzas, en finanzas? Ok, perfecto. ¿En dónde hiciste el doctorado? en Suiza, en el Berna de Suiza, ¿Y en qué idioma están las clases? en inglés. En inglés. Oh, qué bueno. Si no, imagínate. Uy, en Suiza, esto es reciente, ¿va? Después de la pandemia, después de Sí, la lo pandemia. había empezado antes de la pandemia, me había quedado a la mitad por la pandemia y ahora estaba terminando. Lo que te había comentado la vez pasada, estábamos Exactamente. Bueno, terminando. No, es que bueno, era la... Dime. este es un asunto. Bueno, vamos a tratar varios asuntos con Víctor. Vamos a revisar rápidamente algunos asuntos con Víctor. Pero hay un asunto que de alguna manera tiene que ver con lo que vamos a tratar con este doctor en finanzas, que es más compromisos. Ya vienen los apoyos o vendrán en algún momento los apoyos a los niños en secundaria, porque ellos van a votar dentro de 3 años. Esa es una. Y segunda, la presidenta, virtual presidenta electa, ya ha hecho el compromiso de que en su administración se va a aplicar el Sistema Nacional de Cuidados, que es un asunto importantísimo, muy necesario, ciertamente, pero que va a costar. Indudablemente va a costar. Y yo no sé de dónde vamos a sacar tanto dinero. Por lo pronto vamos a ver un detalle chiquitito de lo que es el Sistema Nacional de Cuidados o de lo que dijo Claudia Sheinbaum. La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, resaltó la importancia de poner en primer lugar a las mujeres indígenas, afromexicanas y pobres, señalando que la lucha por los derechos de las mujeres no se disocia de la lucha por una sociedad justa y equitativa. Claudia Sheinbaum indicó que, como dijo en su campaña, van a iniciar ese sistema de cuidados con las jornaleras agrícolas y con las mujeres de la maquila por un sentido simple, se llama justicia. Esto es lo más importante, Lalo. Entonces, a ver, a lo que ya tenemos que no es poco importante, se agregan los niños de secundaria, los jóvenes de secundaria de escuelas públicas. Y ahora se agregaría el Sistema Nacional de Cuidados, que no estoy diciendo que no valga la pena, es muy necesario, es muy importante, sería un gran logro, sobre todo para las mujeres mexicanas, pero digo, ¿y de dónde va a salir todo ese dinero, Víctor? ¿Qué tan complicado a veces la consolidación fiscal, tomando en cuenta el peso que significa la política social, más el aderezo que le va a dar este gobierno a esa política? Qué bueno que me lo preguntes a las 7 de la mañana. Mira, es que aquí ya tenemos un problema. Tenemos que recordar que cerramos este año con uno de los déficits fiscales más grandes de los últimos años, inclusive el de endeudamiento que tuvimos de 2 años para acá, que rompió los techos y ya tenemos más del 50% del PIB endeudado, fue mucho para este tipo de gasto corriente. Y también tenemos, y es una cuestión que hemos estado hablando mucho de riesgo, que tengamos un déficit fiscal hacia arriba. Inclusive, originalmente de la O habían comentado, y no sabemos cómo lo van a hacer. Yo me muero de ganas por ver cómo lo va a hacer. No dudo de la O, tú sabes que lo respeto bastante, es un economista bastante respetable, bastante decente, pero sí me quedé llama la atención cómo vamos a bajar un déficit del 4.26 al 2.26 como ellos lo están comentando. O sea, bajar 2 puntos de un año para otro cuando estamos aumentando el gasto, pero no estamos aumentando lo recaudado. Ahora, aquí tengo varios problemas, porque cuando me están hablando de que vamos a tener otros ingresos para los próximos años en el otro sexenio, volteamos a ver y resulta ser que hablaron de que va a ser el ingreso del Tren Maya y del AIFA. Perdona, pero eso es un chiste. Desde el momento que subieron eso, que vamos a tener ingresos extraordinarios por el AIFA o por el Tren Maya, ya es un chiste. Sí. El Tren Maya nunca va a tener ingresos, perdona, pero en ninguna parte del mundo, ni en Europa ni en Asia, tienes un tren que se mantenga solo. Todos sobreviven por subsidios y mira que a los suizos les encantan los trenes, pero aún así tienen que estar fuertemente subsidiados por el Estado para que funcionen. Segundo, el AIFA no está funcionando más allá de un aeropuerto de carga. Jamás va a tener los ingresos que tiene el Benito Juárez. Y todavía hay que arreglar el Benito Juárez, que ya está en situaciones bastante deplorables. Tres, Dos Bocas, para que sea rentable, de acuerdo con el INCO, va a ser hasta por ahí de 2050, y no importa que ya empiecen a vender petróleo o diésel en estos días. Entonces tampoco veo por dónde. Y la producción de Pemex se había caído en los últimos meses y Pemex había resistido de vender petróleo, pero si al mismo tiempo estábamos entrando en números rojos y Pemex ya es una piedra en el zapato.
¿Te acuerdas de cuando estábamos en la pandemia que comentábamos con Ernesto Farrell que Pemex se estaba convirtiendo en una bomba? Bueno, esa bomba ya es una bomba de relojería con el cronómetro andando. Entonces, a todas estas presiones fiscales que estamos hablando, todavía le sumamos un mayor gasto en servicios. La pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Y aquí la parte que me preocupa es que a lo que tienes, a los contribuyentes que ya tienes cautivos, les metas más presión financiera. Y hemos tenido a muchos que han hablado de verdadero terrorismo fiscal. Vamos, en tu programa, en varios programas, no solamente contigo, nos ha tocado muchos contadores, mucha gente fiscal quejándose de las presiones que hace el SAT. Entonces viene la pregunta, ¿qué bien se hace? ¿De dónde va a sacar dinero para poder cumplir con todo esto y mantener lo que ya se está dando? Pero el problema es que tú no puedes entender la victoria de Morena tan arrasadora a nivel nacional sin entender los programas sociales, esta campaña de Robin Hood. Pero se le olvida a Sí, la gente que de algún lugar tiene que salir el dinero. sí, indudablemente. Ahora, eso implicaría, si lleva a la práctica el que el déficit público bajaría a 3,5% del PIB el año entrante, te Ujú. reduce mucho el margen de maniobra, ¿no? En manejo de economía. Y eso te reduciría la posibilidad de crecer de manera, digamos, necesaria, ¿no? Para no hablar de calidades, simplemente necesario, un crecimiento necesario. Mira, ¿Tú cómo ves el 2025 con este compromiso de reducir a la mitad o casi a la mitad el déficit fiscal? me encantaría que lo lograran, que pasemos del 5.9 que estamos ahorita al 3, que es lo que están hablando. O sea, yo todavía dije en su momento que era 4, ya chequé aquí, no, es 5.9 del PIB, que lo pudieran bajar. Vamos, para que la gente nos entienda, de todo lo que produce México, 5.9 ya lo debemos. Y también tienen que tener algo, el déficit fiscal se traduce en deuda, se transforma en deuda automáticamente, no se imprime el dinero ni se saca debajo del colchón. Todo el dinero que estaba bajo el colchón ya se lo gastaron, que quede claro. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Frena el crecimiento de México. Este sexenio, técnicamente hablando, ha sido de los peores crecimientos que hemos tenido. Durante todo el tiempo, desde que me conoces, desde el 2000 para acá, yo siempre estaba fregando con un crecimiento económico mediocre del 2%. Ahora lo Ujú, extrañamos. ujú, sí. Ahora lo extrañamos. No llegamos ni siquiera al 1.8. Estamos por abajo del 2. ¿Qué significa un crecimiento económico menor? Menor generación de empleos, menor calidad de empleos, una serie de problemas que están generando. Y al mismo tiempo dicen, no, pero si checan los datos, tenemos el mayor empleo de toda la historia. Con la tasa de desempleo más baja en 2.8, sí, pero tiene 54% en empleo informal. Para que me entienda Ujú, la gente, de cada 100 empleos en México, 54 no tienen seguro social, no tienen prestaciones y están a la buena de Dios. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? El 2025 no creo que podamos tener un crecimiento mayor al 1%. ¿Por qué? Regularmente siempre el último año del sexenio es el más alto y el que sigue siempre tienes una caída por los reajustes que tienen que hacer al momento de iniciar el trabajo. Ha sido un fenómeno histórico. Aquí no tiene por qué no serlo. Y aunque sea una continuidad de la 4T y sigamos trabajando en línea con todo lo que se venía hablando, la caída se va a dar. Entonces yo sí veo un 2025 un poquito complicado, con un crecimiento económico tal vez menor al 1%, un arranque lento, pero al mismo tiempo chocando con todos estos elementos para ver cómo reducen ese déficit. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Bajar el gasto público. ¿En qué sentido lo van a bajar? Ya de por sí, este fin de sexenio, Andrés Manuel dijo, necesitamos que las secretarías ya no usen teléfonos celulares, ya no viajen, ya le bajen todavía más al gasto. Pero el problema es hasta qué momento van a poder operar. Ahora, la reducción que se espera del Poder Judicial y la reducción de distintos elementos para poder obtener más dinero, estamos hablando de un Estado que cada vez se contrae más, pero al mismo tiempo se convierte esto en un chiste, en una dicotomía un tanto enviciada, puesto que tenemos un gobierno que originalmente partía de un Estado más fuerte, de un Estado con mayor impacto, de un Estado con mayor peso dentro de la economía y de la vida del mexicano. Y sin embargo, lo que estamos teniendo es un Estado que solamente da dádivas. Y ahí nos ujú, quedamos. Y entonces aumenta el margen de las dádivas, aumenta el margen con algunas prestaciones, pero al mismo tiempo estamos teniendo muchas carencias. Otro elemento, por ejemplo, que me cuesta trabajo es escuchar estas promesas. Le vamos a dar becas a la secundaria y a todo lo demás, lo que te estoy comentando. Vamos a tener el sistema de cuidados, que sí el sistema de cuidados es más que necesario, que quede claro, pero al mismo tiempo tienes otros elementos
que se han abandonado, como es el sistema de salud. Entonces, a veces cuesta un poco de trabajo, sí, vamos a financiar un sistema de cuidados, pero dejamos cojo o moribundo el sistema de salud. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en esos momentos? Un simple ejemplo que doy. Durante años, y tú te acordarás, y si no, por favor, corrígeme en este momento, te lo pido de favor, México era un campeón en las campañas de vacunación para niños. Sí, era referente mundial, sí, efectivamente. Ahorita ya estamos hasta abajo de la lista y damos pena. ¿Me explico? Ya Sí, no lo sí, sí. somos. Al Sí. mismo tiempo, hemos tenido el surgimiento de enfermedades como el dengue, que está atacando zonas urbanas de manera muy fuerte. Entonces, sí estamos dando pasos para atrás en muchos elementos por mantener estos esquemas que están haciendo. ¿Por qué? Porque no hay dinero que alcance. Y pensar que las empresas públicas, o por ejemplo, me decían ayer en otro programa de televisión que me estaban invitando, es que uno de los invitados comentaba, es que la aerolínea mexicana que acaba de abrir el gobierno también va a generar ingresos. Tampoco está pasando. Están nada más que endeudados, tenían demanda en Estados Unidos, acaban de comprar 4 aviones. O sea, perdona, pero pareciera que la gente que está defendiendo no entiende cuánto tiempo tarda una empresa en generar ingresos y no entiende cómo se trabaja ese elemento. Entonces, aquí sí tenemos este problema que estamos caminando hacia un 2025 con un crecimiento muy bajo y sobre todo con un boquete en finanzas públicas que va creciendo. Y el problema es que se va cubriendo con deuda. Aunque digan, no nos estamos endeudando, pero al final sí lo están haciendo. Vamos, el crecimiento de la deuda que tuvimos simplemente para este sexenio también fue bastante fuerte. Y nos habían prometido que no se iban a endeudar, pero terminamos con más del PIB endeudado y comprometido en deuda. O sea, tenemos varios problemas que se están sumando. Aquí lo que tuvimos la ventaja es que Delao, que fue muy hábil a nivel financiero, adelantó los pagos de la deuda, pero adelantó pagos de deuda para que se puedan endeudar y Sí. trabajar el próximo sexenio. Sí, o sea, no hay un pago de deuda, sino más bien es un replanteamiento en el futuro de lo que se debe. O sea, se cambió el perfil, se hizo una negociación para descargar un poco los compromisos del año entrante Ujú. y que haya un poquito mayor margen, pero lo fundamental no está, y creo que está complicado. ¿Tú cómo ves el año? Digo, es difícil hacer pronósticos, pero ¿como para cuándo se te antoja un crecimiento en el 2025? Mira, tú sabes que sí es difícil hacer pronósticos, pero me encanta Sí. hacerlo. Y es lo que más hago con el doctor César Castro Quirós. Y yo lo estábamos calculando más o menos un crecimiento del 1%. Y le va bien, ¿eh? Con un uno Sí. por ciento. Porque hay quien ya va anotando la posibilidad de una recesión al inicio del sexenio. Esa parte es una posibilidad muy real. Inclusive mira, tú sabes que manejamos multiescenarios. Estoy manejando el escenario del 1% porque no me gusta ser catastrofista, pero sí hay escenarios de recesión, sí hay un escenario muy real de recesión. Esperamos que se vean hábiles y que entiendan hacia dónde van. Te digo, yo Sí, sí le estoy dando mucho juego a De lado, lo respeto bastante, espero que no me falle, que no me haga quedar mal, pero sí es una cuestión que sí nos preocupa cierto. hacia dónde vamos. Fíjate que nosotros tenemos a un colaborador de nosotros en la cuestión técnica tecnológica, que es el director de transmisión, que es Ernesto Méndez. Ernesto Méndez, en el transcurso de este programa, que ya cumple 6 años, está cumpliendo 6 años, ha ido adquiriéndole gusto a la economía. No te imaginas qué acertado, bueno, ha sido más acertado que muchas empresas, incluso internacionales, en el pronóstico de dónde va a estar el peso. Me sorprende la precisión con la que él ha pronosticado el peso para tal fechas va a estar en este nivel. Y digo, no, Ernesto, no creo, vas a ver. Y así se ha ido cumpliendo, se ha ido cumpliendo. Ahorita nos acaba de decir por la comunicación interna que tenemos en el programa, que él está estimando que sí, el crecimiento del 2025 sería superior a 2% y él lo establece en 2,4. Mira, si no tuviera yo el contexto de todos los pronósticos que ha hecho, y que ha sido acertado, yo diría, no, Ernesto, ahora sí, no, ahora sí te fuiste, pero no, o sea, ha sido tan acertado en sus pronósticos que me obligo a tomar con mucha seriedad sus pronósticos. Él dice los dos, ojalá sea así, ojalá. Digo, yo no le deseo mal a Claudia Sheinbaum, por supuesto que no, porque si le va mal a él, a ella nos vamos todos, ¿no? Nos vamos a pagar toda la factura. Es que habría que ver qué factores estamos tomando cuando hablamos de crecimiento. Mira,
Muchos que también están pensando que se puede crecer y que no va a ser tan malo, están dándole mucho juego al nearshoring. Pero ¿cuál es el problema que tenemos nosotros que nos toca hablar con las empresas internacionales que quieren venir a México? Cuando hablamos de decir, ok, ¿por qué no se vienen tantas a México como ahorita? Lo estábamos Ujú. esperando, la respuesta siempre es la misma. Generación eléctrica. No estamos generando suficiente electricidad para una empresa. Vamos, señores, antes, es un poco irónico, antes de la lluvia se iba la luz porque todo el mundo prendía el ventilador. Ahora que están las lluvias, se va la luz porque está lloviendo. Pero al final del día se está yendo la luz. Hemos tenido problemas de corte de luz que no teníamos desde hace más de 20 años. Sí, Hay que entender que hay muchas empresas de alta tecnología que si paran la producción por un instante, pueden tener pérdidas millonarias. Entonces no se la quieren jugar. Número dos, la seguridad. Muchas empresas no quieren pagar derecho de piso o tienen miedo de que sus ingenieros puedan ser víctimas de secuestro. ¿Ya? Y tres, les preocupa mucho los cambios legales que pueda haber en México. Si algo golpeó al tipo de cambio, no fue el cambio de la presidencia, fue el anuncio de las modificaciones del poder legislativo, del poder sí. del judicial, perdón, Judicial. del Y, poder y, judicial. y que va para allá y sigue el asunto, ¿eh? No, sí, es que aquí cuando se les ocurre una idea, aunque sea una estupidez, pues la tienen que cumplir. Digo, ahí tenemos lo del aeropuerto. Entonces, estos elementos son los que están pesando. Aquí muchas veces estamos apostando en negativo, porque todavía no vemos cómo van a poder llenar esos huecos a nivel de finanzas públicas. Sí. Sabíamos que se iba a negociar con la deuda, sabíamos que iba a haber una renegociación para darle un margen, porque si no hubiera sido amarrarle una piedra al cuello. Es más, si hubiera sido al revés y en el supuesto imaginario de que hubiera ganado Xochitl, esta negociación de la deuda no se da. Entonces, para generar precisamente el conflicto y te iniciar un inicio de sexenio, pero con situaciones Complicado. muy complicadas. Entonces, son los elementos que están jugando. Vamos a ver, ojalá que tenga razón el ingeniero, en verdad espero que tenga razón y si se le invito un café y me explica cuál es su metodología, qué modelo es, porque hasta ahorita sí hemos tenido algunos que estamos un poco bajos. También el FMI ha pronosticado para bajo el crecimiento de México. Sí, sí, No le la está mayor dando muchos parte, niveles. la mayor parte de las empresas se están jalando hacia la baja y además hay esa tendencia de que regularmente termina mal un sexenio, al menos más mal que lo que estaba en el año anterior a la entrega del poder, y regularmente un sexenio inicia también con un crecimiento tristón. Pero bueno, ya de eso hablaremos con calma en otra ocasión. Víctor, te agradezco muchísimo que has tenido la gentileza de ayudarnos a hacer este espacio. Muchas gracias. Es que estoy para servirte a ti y a tu auditorio. Eres Muchas muy gracias. amable. Gracias, Víctor. Gracias, doctor. Te agradecemos mucho. Hacemos una pausa y regresamos. Hay una información también que tenemos.